Escucha, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar. El tema que hoy vamos a tocar es soldaduras, ¿no? Es un tema en realidad muy interesante. He demorado estos 10 minutos que les pedí porque pensaba lanzarlo en vivo, pero me parece que ha sido un poquito más complicado de lo que pensaba, así que solamente lo voy a grabar. Ok, acá les dejo mi correo, ¿no? johan.inostroza@pu.edu.p y fiu.ingeniero, ¿no? Esos son mis correos, ok. Voy a minimizar esto de acá. Bueno, y esto creo que lo voy a poner por acá. Ok, por este lado. Ok, acá podrán ver abajo el nombre de soldadura, acá podrán ver a alguien soldando, ¿no? Vamos a ir diapositiva a diapositiva. Bueno, vamos a ver un poco de historia de la soldadura. Vamos a ver procedimientos de soldadura por arco eléctrico, que son los más usados. Normalmente de esto tienen más conocimiento los ingenieros mecánicos, ¿no? Vamos a ver un poco de clasificación de los electrodos, la soldabilidad del acero, tipos y diseños de juntas, tipo de soldadura, simbología de la soldadura, diseño de la soldadura según la norma 090, resistencia al diseño, resistencia a corte, ¿no? De la soldadura, ¿no? Y condiciones típicas. Y vamos a ver algunos ejemplos más de soldadura. A ver, creo que alguien está con el micro prendido. Los que tienen el micro prendido, por favor, apáguenlo. Ya. Ok, entonces vamos a ver. Siguiente. Vamos a empezar por un poco de historia de la soldadura, ¿no? La historia de la soldadura se ha utilizado desde bastantes años en realidad. Prácticamente las culturas tanto incas como las de la India empezaron a hacer un tema de nuestras primeras civilizaciones, ¿no? Para unir jarrones utilizaban el cambio de temperatura, ¿no? Aumentar la temperatura de un elemento para fusionarlo, ¿no? Eso es una forma primitiva de soldadura, ¿no? Y es como han unido los jarroncitos hace mucho tiempo, ¿no? Y es algo usado, ¿no? Debido al incremento del calor. Se diría que, bueno, la India dice que este es el primer elemento estructural soldado, es del 310 después de Cristo, bueno, eso es lo que dice, pero quién sabe, ¿no? Bueno, también hay que recordar que las soldaduras se han dado a través de la historia, no sé si recordarán en las películas, pero en las películas hay un hombre chancando con un martillo el acero, ¿no? Eso debido a la condición mecánica del golpe y al cambio de temperatura, hay un intercambio de electrones y eso también es considerado una forma de soldadura, ¿no? ¿No se me escucha? Hola, hola, ¿no se me escucha? Se escucha, Inge. Ah, ya, sí se escucha. Ah, ya, perfecto, gracias. Creo que leí que alguien decía no se escucha. Ah, ya. Arce, sí se escucha, sí se escucha. Ok, seguiremos. Bueno, luego se inventó el arco eléctrico. Esto es lo más usado, ¿no? Lo del arco eléctrico, ¿no? Hay prácticamente tres tipos de arco eléctrico que son los más usados. Bueno, vamos a pasar. Para no detenernos mucho en la historia, ¿no? Bueno, esto de empezaron a aparecer diferentes tipos de soldadura, pero normalmente esto de la soldadura y esto de los conocimientos siempre evoluciona más en las guerras, ¿no? Cuando hubo esto de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, así como se evolucionaron los polímeros, que eran materiales menos pesados y con lo cual podían ser más eficientes, ¿no? Tal vez disparando, volando aviones, ¿no? También aparecieron las soldaduras porque para reparar rápidamente los elementos que usaban soldaduras, ¿no? Entonces era algo muy usado en la guerra, ¿no? Los militares británicos y alemanes usaron soldadura por arco para sus vehículos y aeroplanos, ¿no? Eso es lo que se hacía para tener velocidad en recuperar el armamento, ¿no? O para crear su propio armamento, ¿no? Más ligero, ¿no? Que era lo ideal, ¿no? Holstag inventó la corriente alterna. Acá podemos ver algo como nos dio, ¿no? Acá tenemos el equipo soldadura, hay un intercambio de electrones y esto pasa como electricidad, ¿no? Y acá está el mango del electrodo, el arco y acá está la pieza, ¿no? Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Vemos acá, esto fue el lanzamiento de la soldadura de perno, ¿no? Es un tipo de soldadura. Acá podemos ver la de gas, ¿no? Hay varios tipos que utilizan gas, ¿no? Y eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, esto es lo más común, ¿no? Tener la soldadura así, ¿no? O sea, tener un aparatito muy pequeño, ¿no? El electrodo, el portaelectrodos y empezar a soldar, ¿no?
De eso vamos a explicar su funcionamiento en breve, ¿no? Procedimiento de soldadura por arco eléctrico. Voy a para eso mostrarles unos cuantos videos cortos, porque a veces cuando se los explico es un poco aburrido. Pero tenemos en general cuatro tipos de soldadura, ¿no? El SMAU, el SOW, el GMAU y el FESAU. De estos, el más usado es el SMAU, ¿no? El SMAU prácticamente se utiliza en los... por ejemplo, en los puentes, ¿no? Porque es fácil de transportar, ¿no? El GMAU y el FESAU y el SOW son muy complicados de transportar. Normalmente son para hacer soldaduras en taller, ¿no? Eso es lo común. Se hace soldaduras en taller con esa de acá. Me voy a ir para este costadito para no interrumpir mucho. ¿Ok? Estos dos necesitan gas externo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es ese proceso. Bueno, acá podemos ver el arco por soldadura de metal protegido. Voy a ver si puedo abrir por acá también acá, ok, si puedo abrir. Lo que pasa es que quiero dejar cargando unos videos que tengo de cada uno de esos, ¿no? El más usado, como les he mencionado, es el SMAU, ¿no? Este es el SMAU, la soldadura por arco de metal protegido, ¿no? Que es simplemente en castellano, ¿no? Arco metal protegido, ¿no? SMAU es Shielded Metal Arc Welding, ¿no? Es simplemente, significa arco de metal protegido, ¿no? El núcleo del electrodo consiste, no, este está mal, ¿no? Este está mal escrito, ¿no? Consiste en una varilla de metal sólido y estirado que conduce, ¿no? Que conduce la corriente eléctrica al arco y suministra el metal de aporte en la unión. Normalmente esto de acá está rodeado de una especie de arenas, ¿no? Va el metal y está cubierto por una especie de tierrita, ¿no? Que sirve para proteger la soldadura, ¿no? Al final la soldadura. La cobertura del electrodo estabiliza el arco y protege el metal derretido, ¿no? Justo lo que les decía. Ok, vamos a ver más de eso de acá. Este es el proceso más o menos, ¿no? Esta es la fuente, ¿no? La fuente de potencia, pasa la electricidad por acá, hay un portaelectrodos, ¿no? Acá está el electrodo, acá llega el metal y empieza a unir, ¿no? Una cosa muy importante es que el metal, el electrodo no tiene que estar pegado al metal, ¿no? Eso es muy, muy importante, porque si el metal está pegado acá, no va a suceder ese intercambio de electrones y lo único que va a pasar es que circula la electricidad. Entonces, por eso es muy importante que esté ligeramente más arriba. ¿Ok? No está junto, está separado. ¿No? Vamos siguiendo. Bueno, esto es a ver, creo que por acá ya les muestro el videito, porque si no, vamos a ir y no vamos a ver el videito, ¿no? Denme un segundito, voy a cargar el video. ¿No? Bueno, esto lo único que muestra es el proceso, ¿no? El circuito comienza con la fuente eléctrica, de potencia eléctrica, cable de soldadura, portaelectrodos, pieza de trabajo y un electrodo de soldadura por arco, ¿no? Este tipo de electrodo puede ser, bueno, o sea, este tipo de soldadura, con este tipo de soldadura pueden hacer tanto penetración, ¿no? Como también pueden hacer la soldadura tipo filete. Eso se lo voy a explicar más adelante. Por el momento hay que quedarnos con la idea del SMAU, ¿no? El SMAU lo más utilizado por ser un tema de que es fácil que se transporte, ¿no? Ahora les voy a compartir un pequeño video para que me entiendan algo de eso, ¿no? Algo de eso que les estoy diciendo, ¿no? Ok. A ver, se lo voy a compartir. Quiero saber, vamos a ver si pueden ver mi video. Creo que sí. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Se puede ver mi pantalla? Un video de What is Stick Welding. ¿Hola? No, sí, ¿no? Ah, perfecto, ya. Entonces, vamos a ver. Una cosa muy interesante es que este es el metal al cual me referí y esta es la tierrita a la cual me referí, ¿no? Este 60, el primer número acá, indica la resistencia del elemento, ¿no? En este caso es 60 kCi, ¿no? Esto de acá está en unidades inglesas, ¿no? O sea, este elemento te va a dar una soldadura de resistencia de 60 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Esto es 60 kCi. Y estos dos números indican el tipo de soldado, o sea, cómo se va a hacer, si va a ser recto, para arriba, horizontal, vertical, y el último número te indica el tipo de corriente que va a necesitar, ¿no? Eso es lo que te indica. ¿Se puede escuchar, se escucha el video, por favor? Confírmeme si se escucha el video, o solo lo estoy escuchando yo porque tengo el audífono. ¿Se escucha el video, no?
Ok, entiendo que sí. Bueno, vamos. Acá, en este lado está describiendo todos los tipos de arc welding que hay, ¿no? Tanto el gas, el de metal, el tungsteno, el shear y el flux. Y el último es el submerged, ¿no? Que me he olvidado mencionarlo, ¿no? El último es el submerged. Como pueden ver, acá tienen un metal, acá tienen otro metal, y acá pasa el electrodo, ¿no? El electrodo no tiene que estar junto, tiene que estar ligeramente separado, y ahí produce ese intercambio de electrones y empieza a dejar este elemento que une esta plancha con la plancha de abajo, ¿no? Por ejemplo, es una soldadura de filete, ¿no? Es una soldadura de filete y, bueno, como pueden ver, está a los lados, ¿no? Cuando voy a hablar más adelante de una soldadura de penetración, es una que va a entrar en el elemento, ¿no? Normalmente esa no se diseña, ¿no? Esa no se diseña porque, en teoría, la soldadura, como recordarán, tenía la resistencia de 60 kSI y el metal en sí tiene una resistencia de 36 kSI o 50 kSI. Depende de qué tipo de metal, pero los más usados acá en Perú son el 36 y el 50 kSI, ¿no? El A36 y el de grado 50, ¿no? Entonces, la soldadura prácticamente aguanta más que el metal. Entonces, si esta soldadura reemplaza el metal, o sea, llega a reemplazar el metal, entonces ya no es necesario revisar su diseño, ¿no? Porque automáticamente ya pasa, porque resiste mucho más. En el caso de los filetes, que son más baratos, esos sí se revisan porque tú no puedes garantizar que esto de acá lo va a agarrar adecuadamente, ¿no? Entonces hay una forma de diseño que vamos a ver un poquito más adelante. Acá informa que el electrodo empieza como que a fusionarse, ¿no? Debido al calor producido y empieza a achicarse. Estos electrodos son muy baratos. Si vamos a comparar la conexión empernada, por ejemplo, con la conexión soldada, ahí no hay mucha comparación porque la conexión soldada es muy, muy barata, ¿no? 12 electrodos te cuestan alrededor de 8 soles y puedes soldar muchas cosas con 2 electrodos, ¿no? Acá hay una especie, esto que ven acácito es la escoria, ¿no? Que protege la soldadura, ¿no? Y estos elementos, estos gases formados justamente por esa especie de tierrita que está afuera, protegen la soldadura, ¿no? Mediante esta escoria. Entonces se saca eso de acá y ya tienes acá la soldadura limpia, ¿no? Lo interesante de ese tipo de soldaduras es que no necesita equipos grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, tú podrías hacer un puente en la selva de Ayacucho, por ejemplo, en el BRAE, y no vas a encontrar otros tipos de soldadura. ¿Por qué? Porque o sea, no se puede hacer ese tipo de soldaduras en obra, ¿no? Pero solo ese tipo, solo el SMAU puede hacerlo en obra, porque es un simple aparato el que llevas, ¿no? Para los demás necesita una indumentaria muy grande, y justamente está mencionando eso, ¿no? Se necesita gas, se necesita elementos a presión, entonces, que hacen el elemento tan grande que no se puede hacer en obra, ¿no? No es fácil, ¿no? Al menos acá en Perú no he visto que se haga así, ¿no? No he visto que se haga de esa manera. Bueno, acá te indica que lo único que necesitas es una maquinita, ¿no? Para crear la energía eléctrica, ¿no?
parte ya nos la vamos a pasar. A ver, vamos a ver. Okay. Por si acaso, cuando hacemos esto de la parte eléctrica, siempre tiene que haber un elemento que se agarra para que haya esa circulación de electrones, ¿no? Por ejemplo, este elemento agarra esta plancha, ¿no? Para unir esta plancha con esta plancha, entra el portaelectrodos y el electrodo, ¿no? Bueno, creo que ya no habría más que explicarles de acá, ¿no? Bueno, acá les explica lo que yo les he dicho, ¿no? Que este es el electrodo, este se llama E. El segundo número indica la resistencia que tiene en KCI, porque normalmente siempre lo hacen como para los gringos, ¿no? 60 KCI, ¿no? 60 kilolibras por pulgada cuadrada. Esta es la posición de la soldadura, dice que tiene que estar en posición 1, eso lo vamos a ver en breve también. Y el de acá indica, el número 3 indica el tipo de corriente eléctrica que tiene que haber, ¿no? Ok, lo vamos a parar ahí y vamos a seguir viendo lo demás. Ah, interesante. Cada vez que paro, tengo que reiniciar el PPT. Bueno, no importa. Bueno, ok, las ventajas, las limitaciones. La ventaja principal para mí es esta primera, ¿no? El equipo es portátil, sencillo, económico económico y sobre todo portátil, porque tú puedes hacer soldaduras en obra. Ahora, acá hay un arma de doble filo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago una obra, no sé, en un proyecto alejado, ¿qué yo prefiero? Yo prefiero hacer conexiones soldadas, prefiero hacer conexiones empernadas, podríamos hacer una encuesta de eso, ¿no? En mi caso, la recomendación que les daría sería que todas las conexiones posibles, o sea, de que se puedan soldar, se hagan en el taller y que y las conexiones empernadas se hagan en obra. ¿Para qué? Para que sea rápido. ¿Cuál es el problema? Si bien es cierto, la conexión soldada es muy barata, también es bien cierto que necesita mucha revisión de la calidad. Entonces, si tú no tienes un buen soldador, no te conviene soldar en obra. Aparte de que te puede afectar la lluvia, te puede afectar algunas cosas climáticas, ¿no? Es rápido, es limpio, pero si tú no tienes un buen soldador, si tú tienes un buen soldador certificado, porque es muy complicado encontrar un soldador certificado, si tú tienes un buen soldador certificado, a ojo cerrado te conviene la soldadura. Personalmente, como eso no es lo que ocurre en la vida real, no encuentras ese soldador, entonces lo que uno hace es, bueno, la recomendación que yo le daría es, se suelda todo en taller y se lleva a obra para que todo se interne, ¿no? Eso para mí sería la mejor opción, ¿no? ¿Qué otra ventaja hay? El electrodo cubierto proporciona el metal de aporte y el mecanismo para proteger dicho metal y el metal de soldadura contra una oxidación perjudicial. Bueno, eso es lo de la escoria, ¿no? Lo que no requiere protección de gas auxiliar. Eso también es muy importante porque justamente esta protección de gas auxiliar genera el peso, ¿no? Porque tienes que tener un balón grande de gas, ¿no? Para que pueda estos, por ejemplo, serían el GEMAO, ¿no? Necesitas un gas grande para poder hacer ese tipo de soldadura. Se puede utilizar en áreas de acceso limitado, eso también, porque es pequeñito y como es portátil, te lo puedes llevar a donde sea, ¿no? El proceso es adecuado para la mayor parte de metales y la acción de uso común, ¿no? El proceso no es apropiado para metales como titanio, circonio, tántalo y colombio, ¿no? Ustedes dirán, oh, pero ¿dónde voy a utilizar titanio o dónde voy a utilizar circonio? Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es, no sé si todos conocen la Torre Interbank en Lima, entre las avenidas Javier Prado y Vía Expresa existe la Torre Interbank, que fue diseñada hace años. Todo el esqueleto de la parte de afuera que parece metálico, no es metálico, es de titanio, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja del titanio? Es que el titanio no puede corroerse. ¿Por qué? Porque para que haya corrosión necesitas tres factores, ¿no? Agua, oxígeno y electricidad. Una propiedad del titanio es que el titanio no puede mojarse. Por lo tanto, como le falta ese tercer punto, no puede corroerse, ¿no? No puede corroerse. Por eso lo ven hasta ahora y no lo ven en amarillo. Ok, vamos a seguir.
Bueno, el esmalte puede servir para unir la mayor parte de metal, bueno, estamos hablando más del esmalte, ¿no? De los tamaños. Estos los tamaños los vamos a ver más adelante como normativo. Ahora vamos a ver el otro tipo, que es el SAW. El SAW es el Submerged Arc Welding, ¿no? Que es la soldadura por arco sumergido. ¿Por qué es por arco sumergido? Porque hay un elemento granular que entra y que hace más segura la soldadura, ¿no? Hace más segura la soldadura. Vamos a ver de qué trata. Bueno, acá está más de lo mismo. Ok, voy a colocarles mejor el videito, ¿ya? Para el SAW. En el caso del SAW, es un tipo de arena el que sale disparado. Ok, ya lo tengo. Que hace su bullita, ¿no? A ver, voy a volver a compartir. Okay. Entonces, ahora les muestro el SAW, ¿no? ¿Cómo es el SAW? Sí. Si ustedes ven, acá hay un elemento que justamente provee esta especie de arena y también está hay una especie ¿cómo se llama esto de acá? Hay una especie de elemento que justamente pasa para que pueda soldar, ¿no? Vamos a ver. Este tipo de soldadura es recomendable, por ejemplo, para tuberías, ¿no? Para tuberías de metal, bueno, sirve bastante, ¿no? Aparte de que hace más industrializada la cosa, ¿no? Acá no se necesita tanto expertise no se necesita tanto expertise del soldador, ¿no? Sino es más de la máquina, ¿no? Lo mismo, los que siguen, el que más expertise necesita es el SMAU. Este SO no necesita tanto expertise, ¿no? O bueno, sí, para controlar la máquina, pero no necesita que tengas un pulso así como en el caso del SMAU, ¿no? Otra cosa interesante, no se producen las chispitas, ¿no? Porque normalmente si esto fuera el SMAU, se producirían muchas chispas, ¿no? Donde incluso cuando tú ves se vuelven rojos los ojos, ¿no? Y necesitas protegerte con algunos lentes negros, ¿no? Para que no salgan esto de acá. Acá es el hilo que lo nutre. Por si acaso, sí hay esas chispas, solo que no se nota porque está dentro de este material granular, ¿eh? O sea, sí está en realidad haciendo sus chispitas, pero como está el material granular, lo protege, ¿no? Protege prácticamente. Bueno, acá he terminado de darle la vuelta. Por ejemplo, esta soldadura es una soldadura de penetración, ¿no? Algunos la llaman penetración, otros la llaman canalada, otros la llaman a tope. Esta es la soldadura que está entre este elemento y este elemento, ¿no? Cuando tú haces esta soldadura no necesitas hacer diseño. ¿Por qué? Porque la soldadura aguanta más que el mismo material. Ustedes dirán, pero ¿qué tal utilizo grado 50? Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos está hoy en día impulsando bastante el uso de grado 50. Tanto es así que ya en los últimos manuales de diseño prácticamente ya no está en la 36, ¿no? Solo está en la 50, ¿no? Es como que por un poquito más de carbono que le echo, aumento mucho más la resistencia, ¿no? El A36 aguanta, bueno, como su nombre dice, ¿no? 36 KCI. Si lo comparas con 50 es casi el doble, ¿no? Casi el doble por colocarle un poquito más de carbono. Entonces, el grado 50 es más eficiente, ¿no? Sin embargo, aquí en Perú utilizamos, por un tema de costumbre, tal vez más el A36, ¿no? Al menos intento yo en mis diseños utilizar el grado 50, salvo que me diga el cliente, no, pues dice 36, que sí es posible que te pase, entonces, bueno, el cliente tiene la razón, ¿no? Bueno, esa es una penetración, ¿no? Porque como les repito, porque está entre un metal y otro metal, y está eso de acá, ¿no?
Otra cosa que quiero que vean y que no se nota mucho acá es el gran equipo que tiene, ¿no? No es un equipo pequeño, es un equipo grande, ¿no? Es un equipo, tal vez en las figuritas del otro lado lo vamos a ver, pero es un equipo grande. A ver, por favor, apaguen sus micros. Bueno, vamos a regresar a la página. Ok, eso es en cuanto al SO, ¿no? En cuanto al SO. Este de acá, ¿no? Acá hay un elemento, que es una tolva que justamente proporciona ese material fundente, ¿no? Ese tubo alimentador, ¿no? Que proporciona ese material granular. Bueno, en esencia del circuito, bueno, es el circuito como han visto, ¿no? Es un equipo grande en realidad, ¿no? Es un equipo grande que no se puede trasladar, sino composición a tener de uso, la composición de químicas mecánicas que debe tener el depósito final, el espesor de material base que debe soldarse. Bueno, esos son los factores a tener en cuenta, ¿no? Para utilizar esa forma, ¿no? Normalmente lo que acá en Perú se usa más, como les digo, es el SMAO, ¿no? En pocas ocasiones he visto que utilizan el SO. El SO y peor el FESAO y el GMAO. Aunque sí se utiliza, ¿no? Naturalmente siempre en taller, no en obra. En obra solo el SMAO. Puede ser uniones tipo filete, cuadradito, tipo en B, tipo en U, ¿no? Hay varios tipos de uniones que podrían usar. Acá se puede ver la pistola de la soldadura, la fuente de potencia, y acá, esto de acá es grande, no es como que el gas de mi cocina chiquito, ¿no? Es un gas grande que es difícil transportarlo, ¿no? Es más, para transportarlo tienes un lío, ¿no? Entonces es un equipo grande, ¿no? Es un equipo grande. Ese es, si bien es cierto, es más eficiente para hacer soldaduras industrializadas, no es eficiente, no es tan eficiente en el tema no es tan eficiente en el tema de trasladar esto de acá, ¿no? Ok, el proceso se basa en la alineación automática de un electrodo. Ah, no, me he equivocado, me he ido mucho para acá. Acá, hasta acá, no, hasta acá terminamos. Hasta acá terminamos, ese es el SAO. Este de acá es el GMAO. Este de acá es el GMAO. Es Gas Tungsten Arc Welding, ¿no? De este también tenemos un pequeñito video, ¿no? Este es el que tiene el gas, ¿no? Este es el que tiene el gas. Ah, del otro no tengo una figura completa, ya. Bueno, voy a obtenerme una figura completa, pero como habrán visto, el equipo es grande, ¿no? El equipo es grande de ese de acá. No se puede trasladar, ¿no? Ese es un problema que tiene, ¿no? Lo mismo que ese de acá, que el GMAO. El GMAO tampoco se puede trasladar, es muy grande también. Se puede hacer solo en taller, ¿no? Solo en taller se puede hacer. Okay. Vamos por delante. El GMAO, acá tenemos un videito del GMAO también, ¿no? Cómo funciona eso del GMAO. Les voy a mostrar ese video también rápido. Y creo que voy a aprovechar ahora que les voy a mostrar este videito para de una vez mostrarle el videito para de una vez mostrarles también el videito tengo eso de acá, del flux, del FESAU. Este es del GMAU, ¿no? MIG y MAG, ¿no? Del que estamos viendo, el que tiene un gas. Creo que está en castellano, creo.
Y finalmente, para acabar con estos los videitos, les voy a mostrar el video del FSAW. Este es el flux, ¿no? El que se llama flux, ¿no? Este elementito que ven acá, este elementito es el que nutre, ¿no? Es el famoso flux. Es un elemento de varios, es un compuesto de varios metales, que al centro tiene justamente lo que llama el flux, ¿no? Lo interesante de este tipo de soldadura es que es un acabado muy fino, o sea, es como que hagas algo un poquito más artístico, ¿no? Es muy, muy fino el flux, igual que el GMAW y lo mismo que el SO, son más finos, ¿no? O sea, van bajando, ¿no? El más fino como que es el FSAW. Estos son los tipos de soldadura que utilizamos los ingenieros civiles, ¿no? Existen más tipos de soldadura en realidad, pero estos son los principales que se utilizan en ingeniería civil, y de los que se utilizan en ingeniería civil, el más usado es el SMAW, ¿no? El primero que les mostré. Espero se hayan entendido. Voy a regresar al otro lado. Ahora sí voy a compartirles mi pantalla nuevamente. Ok. Ahora sí creo que ya no va a haber más videos. A ver, algo que quiero probar es si acá también puedo escribir. Para escribir. Creo que no, ¿no? Bueno, si necesito escribir, me iré a la otra pantalla. Ok. Ok.
Ya. Ahora vamos a ver la clasificación de los electrodos. Tenemos el electrodo grado 60, que sirve para... A ver, esto sí lo voy a escribir mejor. Voy a colocar una pizarrita. Acá tiene que haber una opción de pizarra, ¿no? Acá tiene que haber una... Bueno, no tengo la opción de pizarra, así que se lo dije así nomás. Existen electrodos de 60 kSI, existen electrodos de 70 kSI, existen electrodos de 110 kSI, existen varios tipos de electrodos. Les voy a indicar para qué sirve cada uno, ¿ya? Por ejemplo, el electrodo de 60 kSI se tiene que soldar sí o sí con el A36, ¿ok? Podría soldar el electrodo de 70, existe el electrodo, les repito, el electrodo de 60, de 70 y de 110, les voy a hablar de esos tres nada más. El electrodo de 60 te sirve para soldar elementos, te sirve para soldar elementos de grado 36, ¿ya? El electrodo de 50 te sirve para, el electrodo del grado 70 te sirve para soldar los de grado 50, ¿no? Los metales de grado 50. Y finalmente el 110 te puede servir para soldar fierros de construcción, ¿no? Algunos seguro dirán, no, pero el fierro de construcción no se puede soldar. En verdad sí se puede soldar, hay que precalentarlo antes y hay que utilizar un electrodo más fuerte, ¿no? Ahora, eso no es en todas las condiciones, ¿no? Normalmente lo que hacen es, mandan a soldar a cualquiera y, bueno, se quema, pues, ¿no? Porque debido al excesivo contenido de carbono que tiene, no excesivo, ¿no? El que tiene, pero como tiene más contenido de carbono que un acero convencional, se quema. Entonces, es un error soldar acero de construcción, ¿no? Salvo que sea bajo otra categoría, ¿no? Existen otra categoría de, me parece que son los STM 706, me parece, ¿no? No recuerdo bajo qué normativa están, pero hay una versión que permite que se pueda soldar, ¿no? La otra, que no es que no permita, ¿no? Solo que se acepta con alguien que sabe soldar, ¿no? Que lo va a precalentar y que va a utilizar un electrodo de mayor resistencia, ¿no? Como es el electrodo 110, ¿ok? Para eso principalmente sirve. Ahora, ustedes dirán, oye, pero yo puedo soldar el metal de grado 50 con el electrodo, o el A36 el metal A36 lo puedo soldar con un electrodo grado 50. Puede ser eso, pero no es suficiente, ¿no? Si ya sabes que el de grado 60 es más resistente, ¿para qué lo soldarías con el grado 70? No sé, como que gastarías un poco más de plata y sin mucho sentido, creo yo. Entonces, bueno, lo normal es eso, ¿no? Esa es la convención que tienen que llevar para hacer sus soldaduras. Bueno, acá los otros dos numeritos que les indicaba, ¿no? Que justamente indican, indican la posición en la cual se va a soldar. Por cada posición que pueda soldar, te van a dar un certificado. El soldador se califica de acuerdo a lo que pueda soldar, ¿no? Posición plana, que es un poquito más fácil. La posición horizontal, un poquito más complicada. La posición vertical, más complicada. Y normalmente, quien suelda así es como que el dios soldador, ¿no? O sea, quien suelda para arriba, es muy complicado soldar para arriba, porque incluso podría caerte uno de esos pedacitos, ¿no? Ustedes más o menos, para que lleguen a imaginarse, ese intercambio de electrones llega a 5000 grados centígrados. El acero prácticamente a 1000 grados centígrados ya está perdiendo ya ya está como chicle ya a 1000 grados centígrados, ¿no? A 500 grados centígrados ya está debilitándose a un 30, 40%, pero a 1000 grados centígrados ya está como que agüita, ¿no? A 5000 grados centígrados, por eso es fácil soldar con esas cosas, ¿no? Por eso es fácil fusionarlo, ¿no? Porque llega a 5000 grados centígrados. Entonces, ¿tú te imaginas que un pedacito de eso se caiga en tu cuerpo? O sea, no es el agua, ¿no? El agua lleva 100 grados centígrados. ¿Te imaginas que algo de 5000 grados llega a tu cuerpo? O sea, como que lo traspasa, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en caso de la soldadura para arriba, ¿no? Entonces, normalmente los que tienen esa certificación son gente que tiene bastante experiencia soldando, ¿no? Esta que muestro acá. No se ve. Acá. Este es difícil. Ok, sigamos. Bueno, acá se explica para el tipo de corriente, ¿no? El que es el último número. Como les he dicho, hay dos números. Este indica el tipo de ubicación
tipo de la posición del soldador, y esta última es el tipo de corriente, ¿no? El tipo de corriente, si te colocan el número 0, es para corriente continua con polaridad directa, tienes para corriente continua con polaridad directa o corriente alterna, tienes para corriente continua con polaridad inversa o corriente alterna, y así tienes algunos más, ¿no? 4, 5, 8, bueno, ya no lo voy a leer porque lo voy a cansar ahí. Vamos a ver el tema de soldabilidad del acero, ¿no? Bueno, los aceros soldables, normalmente la capacidad de acero ser soldable o no depende mucho de la composición química y en especial del contenido de carbono, ¿no? En el caso del acero, por ejemplo, de construcción, tiene más contenido de carbono que un acero A36, por ejemplo, ¿no? Es por eso que es un peligro que se queme, ¿no? Que se queme. Ok. Entonces, no es que esté prohibido, pero sí es que se tiene que hacer con alguien que sabe, ¿no? Con alguien. Normalmente no vas a encontrar a ese alguien que sabe, o si lo vas a encontrar te va a cobrar muy caro, tanto que mejor prefiero otro tipo de empalmes, ¿no? Tal vez un empalme mecánico, o nuestros traslapes simples que utilizamos siempre, ¿no? Tipo de juntas soldadas, ¿no? Podemos encontrar a tope, traslapadas, en T, en borde, de esquina, ¿no? A tope, cuando yo hablo de estructuras, desgraciadamente ahorita no puedo dibujar porque si dibujo voy a estar regresando al inicio, así que voy a saltarme esa parte de los dibujitos, ¿ya? Pero normalmente, no, disculpen, ¿pueden ver mi mouse? ¿Mi mouse se ve? ¿Ustedes pueden ver mi mouse? ¿Pueden confirmarme eso? Ah, no pueden ver mi mouse tampoco. Ah, no, esto ya es un problema. Ay, 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 ay. Porque varias cosas les he indicado con el mouse. Bueno, voy a usar mis dedos, tal vez funcione, ¿no? A ver, ok. Por ejemplo, acá en esta soldadura a tope, ¿no? Normalmente acá hay como una especie... Cuando se habla de tope significa que el metal se mete dentro, ¿me entienden? O sea, que el metal acá, cuando estoy indicando mi mano, acá se mete justo acá, en forma de un triangulito, ¿no? En forma de un triangulito que puede ser doblete isósceles o que puede ser como un triángulo rectángulo o algo así, ¿no? Acá se mete, ¿no? Y cuando se mete el elemento ya no necesita diseñarse, ¿no? Normalmente los ingenieros, cuando nos da flojera, ponemos toda penetración y ya, bueno, trabajo concluido, ¿no? Pero también es bien cierto que es más costoso, ¿no? No creo que al cliente que tenga un ligero conocimiento de soldaduras le guste, ¿no? Ah, el ingeniero me lo he hecho todo con soldadura de penetración completa, ¿no? Entonces no le va a gustar a tu cliente, ¿no? Tienes que buscar eficiencia en ese caso, ¿no? Esta es la soldadura traslapada. Esta sí se da, esta es una de filete, por ejemplo, ¿no? Fíjense, esta es donde apunta mi mano, mi dedo, esta es una de filete, ¿no? Porque está a los costaditos, ¿no? Esa es la de filete. Se junta, ok, vamos a seguir viendo. Les repito, cuando se habla de penetración, se habla de un elemento que entra en el elemento. Ah, ya, okay, me olvidé. Acá está, pues justamente el dibujo de eso. Fíjense, esta que apunta a esta que dice a tope. Por ejemplo, acá esta que dice a tope y donde está apuntando mi mano, eso sí pueden ver, ¿no? Mi mano apuntando la honradura, eso sí se ve, ¿no? ¿O no? Ah, ya, perfecto. Al menos ya con eso me puedo ayudar. Esta de acá es la soldadura a penetración, ¿no? A tope, acanalada. Tiene varios nombres, ¿no? Varios nombres le han puesto, ¿no? Uno le llama acanalada, depende de qué país está, ¿no? Igualito que el perno, por ejemplo, los mexicanos lo conocen tornillo, le dicen. Acá nos lo conocemos como perno, ¿no? Igual, lo mismo sucede acá. Este de acá es una conexión soldada, ¿no? A penetración porque el material penetra, fíjense, ¿no? Este de acá está penetrando, ¿no? Prácticamente al elemento y eso hace que sea más resistente. Si aguanta 60 kSI y el elemento es de 36 kSI, bueno, de hecho que no le va a pasar nada, no va a fallar por ahí. Bueno, hay unas cositas más que revisar, pero no debería fallar por ahí, ¿no? Tendría que ser muy mal nuestro diseño para que falle por ahí. O muy mala la construcción, ¿no? Porque pueden haber errores así, garrafales ahí, ¿no? Ok, acá tenemos los tipos de junta, a veces separan un poquito, ¿no? Bueno, tampoco pueden ver mi mouse, porque utilizan el mouse. Ok, por ejemplo, acá pueden ver esta separación pequeña, ¿no? Esto sirve, le colocan un tope para que por si acaso no fluya por ahí el material, ¿no? Esta, por ejemplo, es una soldadura a tope, ¿no? A tope, esta también está a tope, fíjate, esta que tengo acá al costadito. Esta de arriba, esta también está a tope. Ok, acá tenemos una tope biselada, ¿no? Al lado izquierdo. Esta de acá es una tope biselada. Ok, vamos a seguir viendo. Creo que con unos ejemplitos se va a notar esto más, ¿no? Estos son tipos de soldadura, no debe tener mucho acá. Vamos más adelante. Tipo de soldadura,
Aquí está lo que les dije, ¿no? Acanalada, su sinónimo algunos le llaman a tope, otros le llaman penetración, en realidad depende de cada país, ¿no? Ok. La de filete es esta de acá, ¿no? Es justamente la segunda, ¿no? Esta que dice filete. Esta es la filete. La de ranura es esta de acá, ¿no? La de ranura yo no lo utilizo, la verdad, ¿no? No sé para qué lo utilizarán, yo no lo uso, ¿no? Tal vez algunos lo utilizan, ¿no? Lo utilizaría para algo temporal, tal vez, ¿no? Porque, o sea, se entiende, en la parte superior puedes verlo en planta, en la parte superior se ve como que una planta y acá se ve como que el cortecito, ¿no? Acá se ve el cortecito, entonces, es como que tú sueldas una cosa por una especie de raya, ¿no? ¿Te fijas? Tú por una especie de raya sueldas, ¿no? Y tienes justamente en corte tienes este puntito que llega como una raya, ¿no? Yo personalmente, no sé, pero no le tengo confianza a este tipo de soldadura. Y esta de acá, que es la de tipo tarugo, ¿no? O la de punto, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Por colocarle puntos. Es otra forma de soldadura. Normalmente yo, en mi experiencia personal, utilizo solo el acanalado y solo el filete, ¿no? Eso es lo que más utilizo. Igual, por ejemplo, con los pernos, ¿no? Existen pernos 309, 325, 490. Yo no utilizo el 39 nunca, ¿no? 309. Dicen que es para elementos, para elementos no importantes, ¿no? ¿Qué cosa es ser un elemento no importante, no? Si voy a hacer una edificación que va a estar cubriendo una luz para un estadio, no le pondré un 309, ¿no? Tal vez solo le pondría para que momentáneamente tenga la forma, ¿no? Pero luego lo cambiaría por los otros, ¿no? Por los otros tipos de perno. Ok, vamos pasando. Vamos pasando porque no hemos corrido mucho, ya pasó nada rápido. Soldadura acanaladas, tenemos soldadura acanalada, como les he dicho, ¿no? Estas acanaladas o de penetración o de tope, penetran, ¿no? Entran, eso es lo que pasa. Acá podemos ver las soldaduras filete. En el caso de las filetes son como un chiclecito que va por encima, ¿no? Este es el metal, no ven mi mosca, ahí no ven. Este es el metal base, este es el otro metal, y es como un chiclecito que va a los costados, ¿no? Es como un chiclecito que va al costado. Lo mismo acá, ¿no? Este de acá este negrito que ven acá, este negrito que se ve acá, este negrito acá, este negrito acá, este negrito que está alrededor de este elemento, son los de penetración, ¿no? Perdón, son los de filete, ¿no? Van alrededor, ¿no? Son como un chiclecito. ¿No? Va externo, no se mete dentro del metal. No se mete a diferencia del de penetración, ¿no? Ok, acá tenemos lo de tapón, ranura, eso no lo voy a tocar mucho, así que me la paso. Ok, acá tenemos algunas simbologías. Un problema muy grande en muchos ingenieros que diseñan a veces este tema es que no saben la simbología. Y normalmente los planos se lo dan solamente con esta simbología. No te dicen, oye, hazle un filete y te hacen un dibujo en 3D. No, no lo hacen. En realidad, el filete, bueno, es así, ¿no? O sea, lo expresan de esta manera, ¿no? De esta manera, este es un tipo de penetración, por ejemplo. Acá tenemos otro de bisel, que es uno de los más usados. Y acá tenemos uno con respaldo. Bueno, acá hay diferentes, ¿no? Diferentes. Ok. Pasamos al siguiente. Bueno, normalmente cuando indica la soldadura, creo que una más y ya no voy a aguantar que hacerlo así, porque esta parte sí creo que necesito escribirlo. Bueno, igual voy a intentar explicarlo así nada más, pero ya cuando crea que necesito escribirlo voy a salir de acá y regresaremos nuevamente a la parte. Esta puntita que ven acá siempre indica dónde se va a soldar el elemento con otro elemento, ¿no? Esta bolita que está acá significa que la soldadura es todo alrededor, significa que va todo alrededor. Esta esta banderita indica que este elemento, esta soldadura se va a hacer en obra, ¿ok? Esta soldadura se va a hacer en obra. Bueno, los demás no le den tanta bola, porque a veces se confunden un poquito. Entonces, mejor esto les voy a explicar con unos ejemplitos. Por ejemplo, acá, este primero. Ya, mejor voy a salir de acá. Voy a abrir una pantalla, ¿ya? Denme un segundito. Voy a abrir una pantalla para que pueda explicarles eso. Okay. Voy a tomar un pantallazo también para que puedan entenderme lo que les voy a decir. Voy a copiar todo eso de acá. Bueno, eso de acá más. Y voy a abrir la otra carpetita. ¿No copia? Qué raro, no copia. A ver, denme un segundito, por favor.
Copio esto. Ay, 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 ok, lo estoy copiando con mi cara, de razón, de razón. Ok, entiendo que ahora pueden ver una pantalla que tiene la simbología, ¿no? ¿Pueden ver esa pantalla? Por favor, confirmen si pueden ver unas imágenes de soldaduras, ¿no? Y ahora sí pueden ver mi mouse, entiendo, ¿no? No creo que ahora ya no puedan ver mi mouse. ¿Se puede ver mi mouse? Ok, perfecto. Ya, entonces estamos bien. Entonces, por ejemplo, acá les voy a indicar algún tipo de soldadura, ¿no? Soldadura de filete sobre el lado cercano, ok. Ok, esta soldadura, por ejemplo, esto de acá, por ejemplo, si yo lo indicara, esto de acá, si yo hiciera este mismo dibujo, este de acá, este primer dibujo, lo hiciera en un elemento que está así, ¿no? Acá está una plancha base, ¿no? Y acá está el elemento metálico, ¿no? Yo indico esto mismo. Imagínense que esto mismo está acá, ¿no? Acá está la flecha y acá está el 6 y acá está el 1/4. ¿Qué significa esto de acá? Esto significa, cuando está en la parte de abajo, significa que es donde indica la flecha. Entonces, ¿qué significa? Acá le voy a dar solo el significado nada más. Voy a borrar este pedacito para que tenga espacio para dibujar. Normalmente tiene que indicar acá, ¿no? Tiene que indicar acá el elemento, justo acá tiene que indicar, pero lo estoy separando un poquito para que se pueda entender, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Que acá hay un elemento de soldadura que es así triangular, y que el ancho que tiene es 1/4 de pulgada. O sea, esto de acá es 1/4 de pulgada, eso significa. Entonces, si yo lo veo en una planta, ¿qué estará haciendo esto de acá? ¿Qué será? ¿No? Si yo lo veo en una planta y esto fuera un elemento de una plancha base de una columna, por ejemplo, ¿no? Esto de acá significa, esto de acá indica el espesor, ¿no? El 1/4, este de acá, el 1/4 que está feo, que está escrito feo, no sé por qué, pero bueno, así es la vida, no tengo mala letra. Y el de acá significa la distancia, ¿no? O sea, si yo lo veo acá, esta soldadura está en una distancia de 6 pulgadas. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Eso significa esto de acá. ¿Se entiende, no, muchachos? Un sí, por favor. Ok. Ahora, imagínense que yo agarro y le pongo la bolita acá. Agarro y le pongo esa bolita que hemos visto hace un ratito. ¿Qué significa? Y bueno, ahí ya no necesita esto de acá, ¿no? Ya no necesito esto de acá. Si yo le coloco la bolita, significa que va todo alrededor. O sea, que esto de acá se va todo alrededor. ¿Me entienden? Si yo le coloco la bolita, prácticamente significa que va todo alrededor y solo necesito colocar 1/4, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso. Si yo le coloco la flecha para arriba, ¿no? Esta flechita de acá, esto de acá, significa que se tiene que hacer en obra. Normalmente no se recomienda, ¿no? Sería para cosas muy urgentes o muy puntuales, ¿no? Pero no debería de tener mucho de esto en obra porque controlarlo es bien difícil, ¿no? No encuentras a alguien que pueda controlar esto bien, no encuentras a alguien que lo pueda hacer bien también, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Normalmente ellos tienen bastante trabajo. Ok, vamos a ver el otro caso. Vamos al segundo caso. Creo que lo hice borrado mejor esto de acá, de los paneles de hecho. Ok. Este de acá, ¿qué significa? Este de acá significa que es media, pero cuando está arriba significa que es el opuesto, ¿no? O sea, si lo que yo indico está acá, por ejemplo, ¿no? Si esta flecha está indicando acá, esto ya es una planta, significa que es una soldadura que es de 2 pulgadas, o sea, 2 pulgadas acá, 2 pulgadas acá, o sea, la medida de eso de acá es 2 pulgadas. Cuando está en la parte superior, significa que es el opuesto, ¿no? Si indica a este lado, significa que al otro lado es. Entonces, este es 2 pulgadas, ¿no? Este es 2 pulgadas, también, medida. Y de eje a eje, esto de acá es 6 pulgadas. De eje a eje, 6 pulgadas. Ok, eso. Y finalmente, lo último. Bueno, acá no me puedo asegurar que todos entiendan porque el tema de la hora, espero que repitan el video, voy a subirlo igual. El de acá, este es 1/4, ¿no?
de 6 pulgadas, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Esto significa que va en un lado y en el otro, ¿no? En un lado y en el otro. Yo casi siempre le pongo esta bolita de acá, casi siempre, en algunos casos no se puede poner, ¿no? Pero hay casos que sí se puede poner y aprovecho para colocarle, ¿no? Y le coloco, ¿no? Si está indicado acá, ¿qué significa? Significa lo mismo, ¿no? Significa que lo mismo que lo de arriba, pero ahora está en ambos lados, ¿no? Significa que está acá, porque está el de abajo, y está acá, que está el opuesto, ¿no? ¿Se entiende? Ok, entiendo que se entiende. Okay. Voy a hacer un par acá y regresemos a las diapositivas. Por un tema de tiempo, porque justamente tenemos algunas actividades, me parece que algunas me las voy a pasar un poquito rápida, pero al final quiero darme un espacio para preguntas también, por si acaso, ¿no? Entonces, algunas me las voy a pasar rápida. La norma actual es bueno, no está todavía aprobada, la S090 aún, no sé qué le falta para aprobarla ya, del 2018 ya la tenían lista ya, entonces entiendo que es un poquito la burocracia de nuestro país. Es una copia fiel del ICC del 2010, pero ocurre que el ICC ya se actualizó en el 2016. Es más, creo que ya hay el 2020. No estoy bien seguro si será en el 2020, creo que sí, creo que sí. Pero es muy parecido el diseño, ¿no? Es muy parecido el diseño. Hay unas cositas, detallitos de factoritos que se cambian, pequeños en sí, pero nos hemos atrasado una norma, ¿no? Porque la nuestra recién copia del 2010, ¿no? Entonces estamos un poquito atrasados ahí copiando la norma. Entonces, si ustedes seguían por la normativa del ICC, se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, las mismas fórmulas, todo igualito. Todo igualito, no hay diferencia. Ok, acá les hablo de canalada, pero canalada no se necesita revisar, así que esto te lo voy a pasar rápido. ¿Ya? Hay algunas recomendaciones acá, pero no se necesita hacerlo. Tal vez la bocinada un poquito, ¿no? La bocinada que sí utiliza, ¿no? Esta es la soldadura canalada bocinada, esta sí, acuérdense, GEMAO, 5/8 DR. Esta de acá, bocinada, significa que va a estar entre círculos, ¿no? Si hay un círculo y un elemento plano, por ejemplo, ¿no? Eso es la bocinada. Eso no le voy a dar mucho. Acá sí le voy a dar un poquito más de tiempo, porque el filete sí lo tienen que diseñar, ¿no? A diferencia del otro elemento que es el de penetración, que no necesita diseño, ¿no? Y quien diga lo contrario miente. No necesita diseño el otro, ¿no? Porque resiste más, ¿no? Simplemente la penetración parcial, esa sí necesita, porque no es que entre todo, ¿no? En la de filete sí todas necesitan un diseño, ¿no? Entonces, para saber algo rápido esto de acá, tenemos un lado, tenemos una perpendicular, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Ay, recién recuerdo que por gusto le estoy indicando con mi mouse, porque no pueden ver mi mouse. Es un problema. Ya veré cómo en la siguiente clase que se haga voy a intentar solucionar eso. Ok. Bueno, acá como pueden ver, esto es el filete, este triángulo que ven acá, es la soldadura filete, ¿no? Que va a unir dos elementos, ¿no? Un elemento estará acá y el otro elemento, por supuesto, estará por acá, ¿no? Por acá. Bueno, no se ve, no ve la cámara. Bueno, por acá. Bueno, por acá. Estoy uniendo dos elementos, ¿no? Está agarrando dos elementos. Entonces, el ancho es el WS, ¿no? Ese ancho que han visto de 1/4, 1/2 es el WS. Entonces, lo que va a fallar normalmente es este de acá, la perpendicular, este es lo que falla. Entonces, este de acá simplemente es un triángulo isósceles, 45 grados, raíz de 2, ¿no? Rápidamente pueden sacar ese número, 0,707, ¿no? WS. Esa es la garganta, el ancho menor, ¿no? Ahora, si tienes esto de acá, bueno, la verdad que yo nunca he utilizado esto de acá, ¿no? Pero si lo utilizan, bueno, acá tienen la formulita, ¿no? Pero no suelo utilizar esto de acá, ¿no? Tal vez algunos ingenieros lo hagan, no lo sé. Yo siempre he visto así, esto. En los programas que he revisado y que he visto y que he hecho, también los he visto así. Y que me han revisado, también los he hecho así. Okay, vamos siguiente. La normativa, esto de acá también es copia fiel de la ICC, igualito, o sea, no hay ninguna diferencia. Dice, para escogerte una soldadura de filete,
o sea, si tu elemento, el espesor de la parte más delgada, si vas a unir dos elementos, ¿no? Hasta 6 inclusive, tienes que utilizar un tamaño de filete de 3 milímetros, ¿me entiendes? Es el tamaño mínimo, puedes utilizar más, nadie te dice que utilices ese mínimo, ¿no? Puedes utilizar ese mínimo, bien, puedes utilizar más, bien también, no hay problema, ¿no? Pero eso es lo mínimo, ¿no? Lo mismo acá hay sobre 6 y 13, tiene que ser 5, ¿no? Entonces, esos números tienes que aprendértelos, porque justamente esos números van a determinar la soldadura mínima, ¿no? Entonces, acá hay mínimos. Para ver más de 20 milímetros, bueno, 8 milímetros, ¿no? Para más de 20 milímetros. Si lo que vas a unir es eso. Ahora, así como hay un mínimo, también hay un máximo. ¿Ese máximo dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Cuál es el de abajo, no? Cuando los bordes entre materiales, creo que esto de acá está viéndose, ¿no? Cuando los bordes, cuando los bordes son menores a 6 milímetros, ¿no? Entonces tú puedes soldar todo el material, ¿no? O sea, todo lleno, toda la plancha, ¿no? Si mi plancha es, por ejemplo, de 5 milímetros, yo puedo hacer una soldadura de 5 milímetros, ¿no? Eso significa, ¿no? Eso significa lo que está justamente abajo, ¿no? Lo que está abajo significa el espesor puede ser del mismo material, puede ser el espesor del material, ¿ok? Espero que se entienda. En cambio, si es mayor a 6 milímetros, simplemente tiene que ser el espesor del material menos 2 milímetros. Normalmente lo que hacía en este caso era agarrar y dibujaban, ¿no? Un triangulito y les enseñaba que había 2 menos que arriba, ¿no? Pero ahora no podemos hacer eso, así que sigamos nada más. Acá tenemos la soldadura, normalmente tiene que haber un cordoncito, ¿no? De que da la vuelta, ¿no? No solamente recto, ¿no? Tiene que haber un cordoncito que da la vuelta, que es 2W, ¿no? Eso es según normativa, ¿no? Acá tienes qué tamaños vas a utilizar, ¿no? Para soldadura de filete cargada al extremo, L menor que 100W. El W, recuerda que es el ancho de la soldadura, ¿no? Para determinar la longitud, cuando es menor que 100 veces el ancho, entonces la longitud efectiva va a ser igual a la longitud de la soldadura. Cuando está entre 100 veces el ancho y 300 veces el ancho, la longitud efectiva va a ser la longitud por un beta, que está dado por esta fórmula, ¿no? Simple, una fórmula sencilla. Y cuando es 300W menor que L tiene que ser 180W, ¿no? La longitud efectiva, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Esto es para los cálculos. Esto es longitud real, W el tamaño de la soldadura. Siguiente. Lo bueno de acá es que puedo usar los deditos, ¿no? Ok, vamos a ver. Soldadura intermitente, no, vamos a pasarla de frente. Ranura tapón, tampoco, ya no veamos eso. Soldadura. Ok, acá tenemos las formulitas de soldadura, ya para irnos al diseño, ya a la carnecita, ¿no? A lo que a uno le gusta, ¿no? A mí me gusta diseñar. Sacamos una resistencia, ¿no? Y esa resistencia para el metal base es el esfuerzo nominal del metal base por el área del metal base. Pues, acuérdense, esa es la resistencia de soldadura para el metal base. Y aparte tenemos la resistencia del electrodo, que es FNW, que es justamente el esfuerzo nominal del electrodo por el área efectiva de la soldadura, ¿no? Estos dos, el esfuerzo versus el área. Ahora, acá hay un tema de que al electrodo le castigan, pero le dan como palo, lo castigan mucho. Es prácticamente como un polímero. El polímero, el FI que le colocan de castigo para su resistencia es de la mitad. Más o menos lo mismo le pasa al pobre electrodo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ok, acá hay algunas recomendaciones de soldaduras acanaladas. No, nada de soldaduras acanaladas. Ok, electrodos. Vamos, siguiente. Bueno, acá hay algunas, los FI que tenemos que utilizar, pero a lo mejor lo vamos a ver en el ejemplo porque si no ya nos pasamos la hora. En realidad debería durar 1 hora esto de acá, ¿ok? Pero bueno, no importa, nos vamos a quedar un poquito más, pero al menos vamos al grano. Resistencia de componentes a tracción, ¿no? Acá tenemos, tiene que ser menor o igual, el área neta tiene que ser menor o igual que 0,85 del área bruta, ¿no? Resistencia de los componentes a compresión, ABM igual a área bruta. Okay, vamos a lo siguiente. Ok, bueno, acá justamente está lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, a fluencia de corte y a rotura, fíjese, tiene un castigo de 0,6. 0,6 se castiga, y el FI es 0,75. Si tú multiplicas 0,6 por 0,75, mira, voy a hacerlo ahorita con mi calculadorita. A ver, 0,6 por 0,75, al pobre electrodo le están castigando por casi 0,45, o sea, casi la mitad de lo que resiste. Bueno, es así, porque si falla, bueno, todo se cae, ¿no? Prácticamente, porque si falla la conexión es lo último que debe fallar. Es más, un correcto diseño de eso de acá siempre debería ser, casi siempre, a no ser que sea articulado, ¿no? Pero casi siempre debería ser a capacidad, ¿no?
a capacidad. Y bueno, si no se puede a capacidad, porque algunas veces es tanto los termos que te salen, o las soldaduras que te salen con esa capacidad, pues algunos ingenieros utilizan 1.5 del valor máximo y 2, o 2 del valor máximo, ¿no? Que ya en realidad es bastante, ¿no? Bueno, es lo que hacen. Les cuento eso, ya de ustedes depende si lo usan o no lo usan. Acá están los tipos de resistencia que hay, dependiendo de si está perpendicular o si es paralelo, ¿no? Eso me lo voy a pasar, porque quiero ver los problemas de resistencia cortante. Acá hay una tabla bien bonita, ¿no? Esta es una tabla del libro de Zapata Baglietto, ¿no? Lo interesante es que ya por cada espesor te da un tipo de resistencia. Esto de acá, por si acaso, es para el esmago, ¿ah? Por ejemplo, si yo hubiese hecho con SO, sería esta de acá, ¿no? Este es para el material sumergido, ¿no? Resiste un poco más, fíjate, ¿no? Por ejemplo, el de 1 pulgada resiste 0,58 toneladas cuando es una soldadura de arco sumergido, ¿no? Pero cuando es solamente de arco protegido, es 0,42, 1, ¿se das cuenta? Resiste menos. Ahora, ustedes dirán, ¿pero esto en qué me servirá? No sé si hacerles un ejemplo rápido ahora. Ya, vamos a hacer un ejemplo rápido antes de que me boten de acá. No, este me da. Compartir pantalla. Ok, ahora pueden ver la pizarra que han visto hace un rato, ¿no? Sí, que sí. Y acá voy a copiar esto de acá, voy a copiarme esa tablita que les he mostrado. ¿Dónde está la tablita que les he mostrado? Ok, por ejemplo. Bueno, esto de acá es algo así como que... Ay, caray. Ya les he copiado esta tablita que les he mostrado, ¿no? Para que más o menos, esto es una pequeña parte del diseño, pero les podría servir para hacer números grandes, ¿no? Por ejemplo, así como ejemplo veloz. Imagínense, no voy a tomar ni mínimos, ni máximos, ni espesor mínimo de tal, nada. Voy a darles un ejemplito cualquiera, ¿ya? Acá tengo una planchita, ¿no? Acá tengo una planchita. Por A o B, esta plancha está cargando otro elemento acá, que podría ser un doble ángulo, lo que sea, ¿no? Está jalando. Imagínense que milagrosamente es para jalar o cargar, no sé, unos elefantitos que están por ahí, ¿no? Unos elefantitos que están cargando, ¿no? El elefante macho más o menos pesa 5 toneladas. Este de acá es para un ascensor. Me estoy imaginando algo hipotético, por si acaso. Pero algo hipotético, ¿no? Solamente para darle unas cargas, ¿no? Imagínense que son una manada de seis elefantes, ¿no? 6 por 5, 30 toneladas se van para abajo, ¿no? Imagínense que son un elefante menos y que ya le hemos puesto el factor de seguridad, ¿no? O sea, este es el P último, ¿no? Ya está amplificado. Entonces, ¿cómo yo utilizaría esto de acá, no? Por ejemplo, imagínense que solamente se puede agarrar por este lado de la plancha, ¿no? O sea, si yo le hago un corte por acá, yo veo por este lado de la plancha, voy a ver, por favor, apaguen sus micros. A ver. Ay, ¿por qué? A ver, tengan cuidado con sus micros, muchachos. Ok, entonces acá tengo la plancha, ¿no? Como les decía, ¿no? Y acá tengo el otro elemento, ¿no? Acá tengo el otro elemento que está jalando para abajo. Ok, que está llegando hasta por acá. Entonces, nuevamente, okay. Entonces, acá habrá una soldadura. Entonces, ¿cuánto le voy a colocar de soldadura? Simplemente agarro y veo, ¿no? Así como, esto es un ejemplo cualquiera. Tienes PU 30 toneladas, ¿ok? 30 toneladas. Entonces voy a colocarle, no sé, 5 octavos. 5 octavos, ¿cuánto me resiste? Me resiste 2.1 toneladas por metro, ¿no? Perdón, 2.1 toneladas por centímetro. Eso es lo que me resiste. Entonces, 2.1 toneladas por centímetro lo multiplico por una longitud L. ¿Ya? Por una longitud L, esto tiene que darme la resistencia total de 30, bueno, y con eso voy a saber la longitud. Entonces, ahora, pero esta longitud está en ambos lados, ¿no? O sea, si este es L, ese de acá también será L, entonces este va a ser 2L, ¿no? Así sería, ¿no? 2L, entonces sería 2 por 2 y a 4 le vamos a colocar. 4L es igual a 30, entonces L, ¿cuánto es? 7.5. Entonces, yo voy a asegurar mi soldadura con tener una longitud de soldadura de 7.5, ¿no? O sea, la soldadura que yo le tengo que colocar acá tiene que ser de 7.5 de longitud, ¿no?
No sé si se entenderá. Y si no se entiende, repiten el video, ¿no? Acá, esto de acá tiene que ser de 7,5 y 7,5, ¿no? Entonces, al menos les puede dar algo así como que, algo, les puede dar una noción de cuánto debería ser una soldadura, ¿me entienden? Más o menos sacan sus metraditos, sacan cuánto sale eso de acá. ¿Entendieron esto de acá, no? ¿Se entendió, muchachos? Sí, así es. Ya, perfecto. Paro de compartir esto de acá y vuelvo a compartir el... La verdad es que es la primera vez que hago eso de la soldadura con mi cara ahí, y como me ha gustado, prefiero que esté así, o sea, como que se ve más fino, más limpio, ¿no? O sea, colocar acá mi cara y acomodar mis brazos, me ha gustado. Voy a ver cómo puedo mejorar algunas cosas, pero en general sí me ha gustado que esté así. Parece que acabado más fino. Porque estar con un cuadradito ahí, con una nube ahí, como que no me gusta mucho. Una vez explicado eso, y ya visto cómo más o menos pueden sacar una resistencia rápida en base a su tablita, ya luego le toman un pantallazo, ¿no? A la tablita. Ya creo que podemos ver condiciones típicas, esto también lo voy a pasar por alto, y voy a ver un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo, con este ejemplo no se entiende todo, ¿no? Se desea soldar una cartela y una placa, ¿no? Acá tenemos la cartela sería ese de acá, ¿no? Este de acá es la cartela, ¿no? Y este elemento, ¿no? Que puede ser una brida, lo que sea, ¿no? Es un elemento que está jalando, ¿no? Acá faltaría hacerle un cortecito, ¿no? Es un elemento que continúa, pero hay algo que está jalando, ¿no? Y te dice, ¿no? La carga de acá es 270 kilonewton, ¿no? Más o menos tienen que tratar de entender que es un newton, ¿no? También el newton, más o menos, para que tengan proporción, un kilonewton más o menos, por ejemplo, cuando Isaac Newton pensó en la manzana, justo ahí relaciona el peso del newton con la manzana, ¿no? Más o menos para que tengan una relación. Y bueno, un kilonewton más o menos es el peso de una persona, ¿no? Más o menos es 100 kilos, ¿no? Para que vaya a relacionar un kilonewton. Entonces, si hablamos de 270 kilonewton, más o menos somos de 270 personas, ¿no? O sea, esto pesa más que mis elefantes, ¿no? 270 personas es bastante, ¿no? A ver, el elefante pesa 30 toneladas, ¿no? Ah, no. Por ahí, ¿no? Por ahí va, más o menos como los elefantes, ¿no? Ok. Tenemos el acero A36, aquí indica A36. Si es A36, el electrodo que tengo que utilizar es el grado 60. Entonces el grado 60 está acá, ¿no? Y el FU, la resistencia del grado 60 es 420 megapascales. Por si acaso, nuestros aceros de construcción también son grado 60. Por eso aguantan 4.200 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Ok, entonces tienes una fuerza acá y tienes una carga. Tienes una L y tienes... Bueno, acá tienes para diseñar dos cosas. Una, diseñas la plancha que está acá y, bueno, tienes acá el elemento, ¿no? Que es de 100 por 12, ¿no? Va bajando, siguiente. Acá vemos la soldadura, acá vemos la soldadura, acá vemos el espesor, ¿no? Uno de los metales era de 12 milímetros, fíjense, ¿no? ¿Dónde está? Acá, ¿no? O sea, el metal que te salió, este de acá, el resultante de tus cálculos de esta brida superior, brida inferior, tirante, lo que ustedes quieran que sea, cualquier cosa que sea, tenía estas dimensiones. Esto es lo primero que vas a calcular, ¿no? Porque con el programita vas a calcular esto, y una vez que tengas tus medidas, recién vas a calcular tus conexiones. Entonces ya tienes que este elemento es de 100 por 12, ¿no? Este elemento es este elemento de acá, este de acá es, este de acá es este de acá. Vamos al siguiente. Entonces, como ya sabemos que tiene 12 milímetros, nos vamos a la tablita 10.2.4 de la norma de acero peruana, pero les repito, esa tabla es una copia fiel de la norma de la ICC, así que si utilizan esta o la ICC, lo mismo. Solamente se diseñan hay pequeñas diferencias nada más. Por ejemplo, acá dice de 6 a 13 milímetros, el tamaño mínimo es 5 milímetros. ¿Ok? A ver. Apaguen su micro, por favor. Si no, les voy a bloquear, cosa que ni siquiera van a poder comentar. ¿Ok? A ver, de 6 a 13 es 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, ya tengo que lo mínimo que puedo utilizar es 5 milímetros. Ya tengo esa información. Lo mínimo que puedo utilizar es 5 milímetros. Ahora, en el otro caso, en el caso como ya tengo el espesor que era 12, como el espesor de la placa más delgada está entre 6 y 13, Juana, por favor, ¿puedes apagar tu micro? Gracias. Ok, como está entre 6 y 13, entonces cogemos el mínimo de 5, ¿no? Ya estoy cogido. Ahora, lo que sigue es, si la sección es mayor o igual que 6, ¿se acuerdan que era 2
2 milímetros menos, ¿no? Entonces sería W máximo sería 12 menos 2, que sería 10 milímetros. ¿Entendieron? Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, acá, en esta parte de la soldadura, no es que esté totalmente llena hasta arriba, ¿no? Si es 2 milímetros menos, significa que el triángulo va a estar más abajito, ¿no? Como que por acá. Por acá. O sea, es 2 milímetros más chico, ¿no? No llega hasta el tope, el 2 milímetros más chico, siempre. Eso significa 10 milímetros, ¿no? ¿Ok? O sea, más o menos como esto de acá, ¿no? Imagínense que esto de acá es 2 milímetros para acá, solo está soldado hasta esta parte de acá, ¿no? Que serían 10 milímetros. Espero que se entienda. Entonces, para sacar la resistencia, phi Rn es igual a phi por Fb por el área de la soldadura, ¿no? Tenemos el Tu, que es la resistencia última, ¿no? Perdón, la fuerza última, ¿no? Entonces, aquí empezamos a castigar a la pobre soldadura, ¿no? Primero, la resistencia de la soldadura es el 60% de lo que resiste el electrodo. Qué injusto, ¿no? El 60% de lo que resiste el electrodo. El electrodo, en este caso, resiste 420 megapascales. No estamos haciendo en casa y estamos haciendo en unidades internacionales. ¿Ok? Entonces, el 60% de 420 es bastante ya, ¿no? Bueno, pero así marca la norma, ¿no? 252. Entonces, lo que resiste el electrodo es 252. ¿Ok? No es la resistencia inicial, ¿no? O sea, lo que resiste la soldadura es 252, pero la resistencia es... ¿cuál le dije? 420. Acá tenemos el phi. Entonces el área efectiva es AW, para soldaduras filete será longitud efectiva de soldadura multiplicada por garganta efectiva y TD, ¿no? Para una sección isósceles, bueno, acá ya tenemos, ¿no? La sección isósceles, esto es T, es 0707W, ¿no? 0700W, como hemos escogido finalmente en la anterior diapositiva, escogimos que el ancho que debería usar, o sea, ya teníamos el máximo que era 10 y el mínimo que era 5, al final escogimos el 8 milímetros, ¿no? Con 8 milímetros iba a quedar, con eso escogimos, ¿ok? Entonces, el tamaño final que el espesor final va a ser 0,707 por 8, que sería 5.656, ¿no? Y acá tenemos el área, ¿no? El área de la soldadura que va a ser 5.65 multiplicado por la longitud, ¿no? Estoy sacando como que en 3D, me gustaría dibujarlo en 3D, pero imagínense, este L es la longitud, ¿no? El L que muestro acá es la longitud. Entonces estoy sacando el área de esto de acá, ¿no? El área de esto de acá, pero también con su longitud, dense cuenta. O sea, no solamente es este ancho, sino la longitud de la soldadura. Y con eso voy a tener el área de la soldadura. Okay, vamos, siguiente. Entonces, una vez que tengo el área de la soldadura, ¿no? Y como tengo doble, porque tengo una acá y otra acá, ¿no? Tengo doble, una acá y otra acá. Entonces, el área va a ser 2 por 5.65 por L, ¿no? Y esto va a ser 11.31 L. Entonces, si hago phi Rn mayor o igual que TU, y ya tengo el TU, simplemente opero esto de acá, que sería 0.75 por la resistencia castigada, 252, por el área, 11.3 L, entre 1000 mayor que 270, L sería 126.3, ¿no? L sería igual a 130 milímetros. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar una soldadura de 8 milímetros, una longitud de 130 milímetros. ¿Dibujado qué significa? Normalmente tú no dibujas esto de acá de la soldadura, pero acá está dibujado por acá para que entiendan, ¿no? El de acá es 130 y el de acá es 130. Eso significa. ¿Ok? A veces no necesariamente va a estar lleno, pero no necesariamente va a llenar hasta acá. Tal vez llegue hasta acá nada más la soldadura, ¿no? Les venga de acá y venga hasta acá nada más. Solo venga en este rango, ¿no? En este rango nada más. Pero ya si es chiquito, yo normalmente lo llenaría ya, ¿no? Porque a veces siempre ahí se mete cualquier cosa, ¿no? Nunca se sabe, entonces personalmente preferiría llenarlo, ¿no? Pero eso ya depende de cada quien, ¿no? Con esto de acá, con esto ya cumple lo de la normativa. Ok, lo otro que tienes que revisar es el corte fractura, ¿no? El corte fractura. Ok, phi Rn es igual a phi W, AW, entonces sacas la resistencia que va a tener, que va a ser 138. Entonces, lo que sigue es diseñar la plancha de acá, ¿no? ¿Qué espesor tendrá? ¿Qué espesor necesitarás? ¿No? Entonces, el phi Rn es phi por 0,6 Fy por el área bruta corte, ¿no? El área bruta corte es esta área de acá, ¿no? Esta de acá, esta que está debajo es el área bruta corte, ¿no? Entonces, esta área bruta corte es T por L, ¿no? El ancho de la soldadura por la longitud de la soldadura, que sería 130 T, ¿no? Sacando, porque 130 es la longitud que tenemos de soldadura, ¿no? Entonces, esto de acá nos sale 19.5 T, ¿no? Reemplazando acá en la resistencia a fluencia por corte del elemento, ¿no? Entonces, de acá nos sale el espesor sale 107.13 y lo redondeas a 9, ¿no? Ahí queda. Lo redondeas a 9 milímetros, y ahí quedaría.
Una cosa muy importante acá es que a algunos ingenieros no les gusta que el elemento que va a agarrar sea de menor tamaño, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto que el elemento brida o el elemento longitudinal es 12 milímetros, pero el de acá tiene un espesor, de 9. Hay ingenieros que no lo van a colocar, dicen, ah, no, lo que va a aguantar es de 9, entonces le voy a colocar lo mismo, 9 también, ¿no? Eso es lo que le voy a colocar. Eso sería lo que le va a colocar. Y bueno, no... Perdón. O sea, lo que te sale es 9, y al menos yo preferiría ponerle 9, ¿no? Porque estoy demostrando que sí funciona, pero hay ingenieros que no pueden colocarle 9 porque piensan, ¿no? La conexión tiene que ser más resistente, y no es cierto, ¿no? Porque en realidad estamos demostrando que sí es más resistente, ¿no? Que sí aguanta así, ¿no? Pero prefieren colocarle el mismo tamaño, ¿no? 12. Ahora, eso es una cuestión de criterio. Cada uno tiene diferentes criterios. Algunos son más conservadores, otros no. A mí no me parece esto ser conservador. Entonces, si puedo ser 9, me ahorro unos cuantos centavitos utilizando 9, ¿no? Pero ya depende de cada quien, ¿no? Cada diseñador lo hace de acuerdo a su gusto, ¿no? Eso creo que sería todo. Hay un par de ejemplos. Acá hay una de la componente, ¿no? Para sacar el ancho, ¿no? Por compresión, FI-RN, FI-FY por área W, ¿no? Que trata de medir en este pedacito, ¿no? En este pedacito del plancha, en este pedacito, justo acá, ¿no? Acá tenemos 0.9, 250, 9B, 1000, ¿no? Como es pequeño, por eso simplemente se hace con esta fórmula directa, ¿no? Tienes TU 270 y de acá te sale prácticamente. Ya tienes el ancho también. Entonces ya tienes la conexión completa, ¿no? Esta de acá es para la bocinada. Bueno, ahí hay un ejemplo de bocinada, ¿no? La bocinada. Esta de acá ya no la voy a hacer porque si no, no me va a alcanzar tiempo para las preguntas. Y acá hay una más que es para un doble ángulo. Acá lo paso igual para que igual lo puedan ver en la grabación, ¿no? Se puede grabar, se puede ver en la grabación. Ok, voy a dar por terminado este evento. Sin embargo, quisiera pasar a unos minutos con algunas de sus preguntas, ¿no? Si tienen alguna duda, es el momento de hacerlo. Si no, bueno, gracias. Voy a ver si hay preguntas. A ver, pregunta acá, Valentín. Ingeniero, una consulta. El electrodo 7018, ¿para qué elementos es recomendable utilizar? ¿Para qué elementos es recomendable? Puedes soldar lo que sea con eso, bueno, en realidad, pero se recomienda, si te refieres a calidad, el de grado 70 sirve para soldar los elementos de grado 50, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Ahora, ¿qué elementos puedes soldar? Cualquiera, ¿no? Mientras esté bien diseñado, yo no le veo ningún problema, ¿no? Kevin dice, ¿no? Ingeniero, ¿cómo sería una conexión de corte de una viga metálica hacia una plancha base? No te entiendo. Lo que pasa es que la plancha base normalmente se une a la columna, no a la viga, Kevin. O te estoy entendiendo mal la pregunta. ¿O te refieres a una columna? Si quieres, prende tu micro para explicarme, ¿eh? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Un gusto escucharte. Un gusto, ingeniero. Ingeniero, mi duda era en el caso se tenga una viga metálica que quiere conectarse a una viga de concreto o a un muro de concreto, por ejemplo. Ah, ya. ¿Quieres hacer una conexión de corte ahí? Sí. Ah, Ujú. ya. Dame un segundito, ya. Te voy a hacer un dibujo acá. Ya, ingeniero. Puedes ver mi pantalla, ¿no? Ingeniero, se ve. Ok, mira, la verdad es que hay formas, ¿no? No hay una sola manera, ¿no? Imagínate que esta es la columna de concreto, ¿no? Podrías tú dejar una plancha acá, ¿no? Por ejemplo, podrías dejar una plancha acá y esta plancha podría tener unos pernos acá, ¿no? Unos pernos acá. Naturalmente no hay pernos tan largos en A325 o en A490, ¿no? No existen pernos tan largos. Entonces estos pernos tienen que ser normalmente o A309 o A36 o A50, ¿no? Cualquiera de esas calidades. Y acá esto vendrá pues con una planchita, ¿no? Y si quieres una conexión a corte, lo único requisito que se necesita para una conexión a corte es que el ala no se junte, ¿no? Porque el ala toma momento, si ya no sería una conexión a corte, ¿no? Entonces el ala estaría por acá, acá estaría tu otro elemento, ¿no? Y acá estaría la otra plancha, ¿no? Y acá habría, pues, que tener un par de pernos, ¿no? No sé los que te salgan, ¿no? 3 pernos, 4 pernos, ¿no? Lo que te salga, ¿no? Y esto sería una conexión a corte, ¿no? Pero, se puede rotular, o sea, es como un apoyo así, ¿no? Una conexión a corte es así, ¿no? Eso sería, Kevin. Ingeniero, ¿y para esta conexión hay una precalificada?
Precalificada no hay, lo que pasa es que las conexiones precalificadas, Kevin, son son conexiones sísmicas, ¿no? Son conexiones que justamente se dan y que ya están verificadas, ¿no? Hay varios tipos de conexiones precalificadas, ¿no? Pero que ya cumplen determinada rotación, o sea, ya están probadas para pórticos, ¿no? No existe una precalificada, bueno, que yo sepa, no hay una precalificada para conexión a corto. Yo no he visto una conexión precalificada a corto, todas son a momento, ¿no? Porque controlan justamente la rotación. Ingeniero, y para este caso, ¿cómo verificaría el espesor de esa plancha, por ejemplo? A ver, te estás pasando de tema ya, creo. ¿De cuál plancha? De la plancha y de la plancha base, ¿no? Que va a conectar al La plancha elemento base. metálico. La plaquita, ¿no? Ya. Claro. Bueno, en realidad esta plancha, ¿qué va a tener? Tal vez tenga un pequeño momento. En realidad esta plancha te va a salir algo mínimo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué vas a tener en esa plancha? Va a ser un pequeño cortante al lado que en realidad no te va a pedir nada, ¿no? O sea, tú revisas por cortante esto de acá y cualquier cosa te va a pasar, ¿no? No me he puesto nunca a pensar esto de acá, normalmente siempre le doy un equivalente, ¿no? Más o menos a lo que utilizo acá. Pero esta plancha, o sea, al menos en corte no te va a pedir nada. O sea, no sé, imagínate que vayan muchas toneladas por acá. Lo que resiste este elemento a corte es bastante, ¿no? O sea, es el área, la resistencia a corte de un elemento viene dado por esta formulita, 0,6 por el área, por el FY, ¿no? Más o menos, sí. Y esto de acá, sácalo para cualquier elemento, en todos los elementos te aguanta. O sea, no hay elemento que no me aguante esto de acá. O sea, bueno, todas las veces que lo he probado siempre me ha aguantado, ¿no? Entonces, en realidad yo esto de acá no lo diseño. Yo agarro y más o menos, ya, este de acá me salió 10, este de acá también. Entonces, algo así, ¿no? Nunca me he puesto a pensar en eso, tal vez sí sería bueno que me ponga a pensar en eso, pero más o menos le he dado la proporción, ¿no? En los que tienen momentos, ahí sí, ¿no? O en los de plancha base, ahí también sí, porque ahí tienes un aplastamiento, ¿no? Un aplastamiento y que justamente se controla con el tamaño de la plancha base, ¿no? Pero ahí no, o sea, tú revisas cortante y te aseguro que no te va a pedir nada, ¿no? Colócale cualquier cortante, es que aguanta un montón a cortante, ¿no? Es que, ya sea, una cosa importante acá, para que más o menos me entiendas eso, ¿no? Y por qué te digo que eso va a funcionar acá. Fíjate que este elemento es más pequeño que ese elemento, ¿no? En longitud. Entonces, si este va a pasar, es un hecho que el de abajo va a pasar. Podrías hacerlo a afluencia por cortante con la formulita que hemos utilizado al otro lado, pero date cuenta que si este de acá es mucho más pequeño y pasa, de hecho que este con el mismo tamaño va a pasar, de hecho. O sea, solamente habría que relacionar el área y el FY, como son el mismo FY, solamente el área, este va a tener mayor área. Basta que tenga, es más, algo fácil que hacer, basta que tenga un área equivalente y ya te aseguras de que esto va a pasar. ¿Me entiendes, Kevin? Sí, ingeniero, lo entiendo. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más, muchachos? Ingeniero, ¿cuándo apertura un curso de conexiones? Una duda, nada. No, la verdad no sé cuándo. Ya hicimos hace poco un curso de conexiones, pero creo que pronto lo vamos a aperturar. Igual es una cuestión de coordinarse, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna duda más que tuviesen? Ingeniero, buenas noches. Buenas Una noches, Valentín. consulta. Dímelo, Valentín. En el caso, por ejemplo, de que se tenga un tubo cuadrado, que lo vamos a emplear como columna, para poder llegar, por ejemplo, a alturas mayores necesitamos empalmar. ¿Esa soldadura sería a tope? No, sí, de hecho que a tope, ¿no? De hecho que a tope tendría que ser, ¿no? Y tal vez algunos incluso hacen ese tema de jugar y hacerle como una setita para darle un mejor acabado, pero a tope tiene que ser. Podría ser también a filete, ahora que recuerdo sí he visto también a filete, pero tienes que diseñarla por capacidad, ¿me entiendes? O sea, que la soldadura te aguante mucho más que el mismo elemento, ¿no? Eso tendrías que asegurar. A filete también se podría. Claro, o sea, a filete yo me lo imagino de esta manera, mira. ¿Ves también mi pantalla, no? Sí, O sea, sí se visualiza. o sea, como sabes, el tubo no es todo lo largo posible, pues, ¿no? Entonces, tal vez llegue acá, algo que podrías hacer, le podrías colocar una plancha acá, le podrías, como en los puentes, ¿no? En los puentes los traslapes son con planchas, ¿no? Son con planchas, ¿no? Acá podrías colocar una plancha acá le colocas la soldadura, acá le colocas la soldadura. Lo único que tienes que asegurar es que sea un diseño a capacidad. ¿Qué significa capacidad? Tienes que aguantar, a sacarle la resistencia máxima de este elemento y con esta resistencia la conviertes en momento último y diseñas la soldadura. Eso sí tienes que garantizar.
Ah, ya, ingeniero. Ingeniero, y en el caso de que sea a tope, ya no se hace la verificación, ¿no? No, en tope no necesitaría hacer la verificación, ¿no? Algunos le hacen en setita, hay algunos ingenieros que están así de acuerdo con ese setita, otros no, pero bueno, depende de cada quien, ¿no? Pero ya tope ya garantiza ya de que aguanta más que el elemento, ¿no? Ah, ya, ingeniero. Ingeniero, y una consulta más, disculpa. Si esa misma columna, para la plancha base, en la plancha base sí todo a filete, bueno. En la columna, en el caso de columnas, normalmente yo lo que hago es las alas, por ejemplo, si tengo acá una plancha base, a ver, ¿dónde está? Ok, si yo tengo acá una plancha base, ¿no? Y acá tengo una ahí, podría ser también a filete, ¿eh? No le veo problema a filete, ¿eh? Pero normalmente la que hago a penetración es esta de acá, ¿no? Esta de acá, el ala es a penetración y esta de acá a filete. ¿Por qué? Este es filete y esta le hago penetración. ¿Por qué razón? Porque normalmente el ala es muy delgada, ¿no? Y a veces puede ser que la quemen, ¿no? Entonces, o a veces si tengo una ala gruesita, agarro y le coloco penetración, ¿no? Igual sé que es algo que no va a fallar, ¿no? Y en el caso de que sea una sección tubular también. Igualito podrías colocar hay muchas tubulares que colocan incluso con arrastramiento a los costados, ¿no? Soldadura, ¿no? Puedes colocar una soldadura, es que depende de la exigencia que tienes, ¿no? Si es algo pequeño, no sé, que no necesita o que no va a cargar tanto, podrías hacer incluso filete, ¿no? Podrías diseñarlo así. Ah, ya, ingeniero. Ya, muchas gracias. Ok. Juana, ¿quieres hablar? Buenas noches, ¿me escucha, ingeniero? Sí, Juana, dime. Bueno, ingeniero, disculpe una pregunta. Recién tarde entré a la reunión y me parece un tema muy interesante. Me gustaría saber dónde podemos ver las diapositivas, la clase grabada y si algún libro. Ok, bueno, puedes revisar en realidad cualquier libro. Lo malo es que en los libros no van a encontrar, lo que pasa es que los libros a veces no te muestran cosas reales, ¿no? Creo que sí, pero sí les da una buena base y que eso es muy importante, ¿no? Algo que te podría recomendar es que te pongas a trabajar en algo, con alguien que hace esto de acá y yo creo que ahí es una buena forma de aprender, ¿no? Voy a subirlo en la página de Gillo Ingenieros en YouTube y también lo voy a subir y compartir en el Facebook de Academia Estructural, ¿no? A ver, les voy a mostrar. Hay un Facebook que se llama Academia Estructural, ahí. ¿Por dónde te enteraste tú del evento? Por Facebook. Ahí, bueno, ahí. Creo que sí estoy. En ese grupo lo vamos a subir y también en el YouTube de Gillo Ingenieros, ¿no? YouTube, ¿De qué? YouTube, tenemos un YouTube que se llama Gillo Ingenieros. ¿Puede poner el link en el chat, por favor? Si no es mucho pedir. A ver, creo que este es el chat. No. Ya, ingeniero, gracias. Ahí les comparto ese link, ¿ok? Voy a responder las últimas preguntas nomás porque me quedan, la verdad es que ya me pasé la hora ya. Buen día, perfiles tubulares SLAC, ¿qué tipo de soldaderos utilizaría? No, la SLAC más o menos aguanta lo mismo que la 36, ¿no? Entonces, normalmente debería ser un grado 60, ¿no? Suficiente, ¿no? Valentín dice, para empalmar un tubo cuadrado o columna soldadura de emplear sería tope. Bueno, creo que esa ya la respuesta. Recomendaría hacer una evaluación con software y estática para sacarnos de dudas de la placa base. En realidad no, porque eso, o sea, si te refieres a la pregunta de Kevin, en realidad es un número rápido, ¿no? Porque acordante aguanta un montón, ¿no? Ahora, idea estática yo lo utilizaría si voy a hacer algo complejo, ¿no? Porque como maneja bien el elemento finito, o si no, puedes hacerlo en SAT, ¿no? Si no tienes idea estática, porque también te cobran, SAT también te cobran, SAT te pide licencia. Por si acaso la licencia vale $15,000, ¿sabes? Para que más o menos sepa de SAT. Te serviría para hacer situaciones complejas, ¿no? Pero siempre también tienes que evaluarte con los números así de suma, resta, multiplicación, ¿no? Para ver si lo que te está saliendo no está totalmente mal, ¿no? Está totalmente mal. Ingeniero, una consulta. Sí, Katy. Buenas noches. Sí, Katy, dime. No, mi nombre es Franz Araujo, pero está como Katy acá en mi Zoom. Ok.
Ya, una consulta. Respecto a los perfiles combinados, un ejemplo así, por ejemplo, tú haces un cálculo de la columna que, por ejemplo, sea un 100%, ¿sí? Y ese no existe en el mercado en ese momento, pero lo haces un perfil de 2Cs. ¿Influiría en el diseño ahí, ingeniero? Eso siempre he tenido una duda. Por ejemplo, lo haces en 2Cs, en 25 por 50, diré 50 por 100, y al hacer esa unión, se forma. ¿No influiría eso ahí, ingeniero? A ver, no y sí a la vez. Voy a tratar de explicártelo. Mira, no sé si habrás escuchado una vez, pero el ingeniero Del Buen es un ingeniero que ya falleció, que es uno de los mejores ingenieros de habla hispana en lo que son estructuras metálicas. El ingeniero Del Buen, que tuvo muchos discípulos, entre ellos el ingeniero Héctor Soto, que ahorita también es bueno, ¿no? que sigue vivo, gracias a Dios. El ingeniero Del Buen hizo un edificio que se llama el conjunto Pino Suárez, ¿no? Que eran edificios de 23 pisos. En lo que falló el ingeniero Del Buen, y gracias a esa falla aprendimos, ¿no? Era que el ingeniero Del Buen agarraba y soldaba para hacer columnas metálicas, agarraba y soldaba el Buen López Heredia, pero no habrán escuchado, ¿no? Es muy conocido en las estructuras metálicas, ¿no? Al menos en habla hispana es muy conocido. Incluso acá vino varias veces a dar conferencias en la uni, ¿no? Es muy bueno el ingeniero. Era bueno, ya murió ya. Pero él, por ejemplo, hacía esto de acá, ¿no? Hizo esto de acá. Agarraba planchas y soldaba así, ¿no? Y lo que pasó es que cuando se vino el sismo, ¿no? De 1985, hubo un problema con estas conexiones y se reventaron prácticamente. Entonces tuvo una falla global y el edificio de 23 pisos se cayó, ¿no? Entonces, desde ese entonces, cuando no se puede hacer un tubo laminado, ¿no? Así en caliente, puedes utilizar un doble C, ¿no? Esto está comprobado que funciona muy bien. Esta soldadura estaría ¿cómo se llama? A penetración y funciona muy bien. Esto es un elemento que funciona muy bien. Disculpa, no recuerdo tu nombre. Franz Araujo. Franz, eso funciona bien, Franz. Entonces no hubiera problema, ¿sí? Porque, No. por ejemplo, no hubiera un detalle ahí, ¿sí? No. Bastaría si lo sueltas a penetración no debería haber problema. No debería haber problema. Claro, tendrías que revisar el pandeo y todo, ¿no? Pero no habría problema. Ok, muchachos. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Les agradezco mucho su presencia y su compañía. Esperemos que continúen. La siguiente clase, tenemos una más en la siguiente semana. Antes de terminar, quisiera saludar, no sé si estoy bien, Jorge Valenzuela. Jorge Valenzuela, ¿me escuchas? Bueno, no sé si será el Jorge Valenzuela que conozco, pero yo conozco a alguien me equivoqué de Jorge Valenzuela, es Andrés Valenzuela, es mi amigo. Tenía un conocido que se llamaba Jorge Valenzuela, que me enseñó en mis inicios de cero, y cuando no le enseñaba la parte, no le entendía la parte de soldadura, me dibujó el elemento en 3D, ¿no? Yo le pedí, pero, oye, en el plano norte entiendo, puedes dibujarme en 3D, y me dibujó eso en 3D, ¿no? En 3D, y es un recuerdo bonito que tengo. Bueno, igual Andrés, un gusto, muchas gracias a todos por la atención prestada, y nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego.